Se habrán dado cuenta, hermanos, que los dos pasajes que acabamos de leer tienen que ver con el templo, tienen que ver con el libro de los Salmos. Se habrán dado cuenta al principio del servicio, nuestra profesión de fe eran otros salmos, porque el motivo de la meditación de esta mañana tiene como propósito el exhortarnos, el pedirles que en su tiempo devocional, cuando estén en sus casas durante la semana, si tiene por ahí algún tiempo antes de ir a dormir o algún tiempo de descanso, abra su Biblia, véalo en su teléfono, el internet, busque en el libro de los Salmos lecturas que puedan ser instrumento para que Dios hable a través de ellos a ustedes. Se admirarán si lo hacen de cómo al buscar a Dios por medio de la escritura, hay veces ahí vienen cosas que tienen que ver con la situación particular que tú estás viviendo en ese momento, en ese día. Por eso es que creemos que la palabra de Dios no es solo palabra viva, o no es solo palabra escrita, perdón, pero es palabra viva. Porque cuando tú la buscas, llega en el momento oportuno con el mejor de los caminos y de los consejos que te pueda dar para que sea de bendición. Nuestro tema en esta mañana es, pues, hablar sobre los salmos y el templo en la vida de los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes, mis hermanos? Nosotros y todos los demás que creyendo en Jesucristo, creyendo en Dios Padre, lo buscan, estén en el lugar donde estén o a la iglesia donde ellos asistan. Recuerdo con, pues, un poco de nostalgia quizá y también con mucho cariño mis tiempos de estudiante en la Ciudad de México en el seminario presbiteriano, a donde me tocó ir antes de venir acá a Estados Unidos. Recuerdo que fueron 4 años en donde nos capacitaron, nos prepararon para ser pastores, maestros de música, en fin, dependiendo del departamento al donde tú estabas, de esa manera, pues te capacitaban. Recuerdo algunos de los maestros, la mayoría ya en la presencia de Dios. Y traigo a memoria esto porque al estar estudiando, pues teníamos como en cualquier otra profesión, en cualquier otra carrera, tenías que tomar ciertos cursos, ciertas clases durante esos 4 años. En particular, a mí me gustaban mucho 2, 3 clases. En particular, me gustaba la historia de la iglesia, porque la llevé como un curso, y me gustaban otras 2, que eran las clases de hermenéutica y homilética. Voy a hablar más claro. Estas 2 en lo particular me llamaban mucho la atención, porque en la clase de hermenéutica nos enseñaron a interpretar las escrituras. Hermenéutica quiere decir que sabiendo los diferentes métodos para interpretar, tú puedes tener mayor acceso al mensaje que contiene la Biblia. ¿Qué quiere decir hermenéutica? La capacidad de poder interpretar mejor las escrituras. Y me fascinaba ver cómo antes de estudiar leía un pasaje y podía entender en parte, pero ya teniendo la metodología que te enseñan en los seminarios, hagan de cuenta que se abría el panorama y podías comprender mucho mejor todas las cosas relativas a la Biblia. Por supuesto, creemos que guiados por el Espíritu. La hermenéutica fue una clase muy especial para mí porque nos decían los maestros, y fuera de toda pensamiento personal, nos permitía ver más allá de lo que el común de las personas podían ver. Disfruté mucho esta clase. Y como uno de los métodos que se usaban y que yo aprendí y que he seguido por más de 50 años,
Uno de los métodos para interpretar la Biblia se llama el método histórico-gramatical. ¿En qué consiste este método? Que cuando tú lees un salmo, un pasaje de la Escritura, la parte histórica es importante que la conozcas. ¿Quién lo escribió? ¿Qué estaba pasando en su tiempo? ¿A quién se dirigió dicho mensaje? ¿Por qué es que Dios quiso darles ese mensaje y para qué? Toda la parte histórica siempre es importante entenderla. ¿Por qué? Porque te habilita más a saber lo que Dios les quiso decir a aquellas personas a quienes originalmente fue fue revelada la Escritura. La segunda clase, homilética. Si hermenéutica quiere decir cómo interpretar, homilética quiere decir cómo predicarlo, cómo enseñarlo. Un pastor que ha ido a un seminario necesariamente tiene que saber interpretar para saber cómo predicarlo y de esta manera poder ser bendición a quienes nos escuchan. Estas dos clases fueron para mí muy especiales. Y en lo particular nos decían, hablando de la parte gramatical del método, es importante que conozcan qué quería decir esas palabras en el tiempo en que fueron reveladas. ¿Qué quería decir para aquellos que siendo judíos escucharon, leyeron en hebreo? ¿Qué quería decir para aquellos que hablando en griego en el Nuevo Testamento, tal o cual sermón de Pablo o de Pedro? Y en su conjunto podía uno tener una mejor idea de la palabra revelada que conocemos como las Escrituras. ¿Por qué decir todo esto? Porque el libro de los Salmos es uno de los que estudiamos. Cuando tú abres tu Biblia y dices o nos dice quien dirige un culto, vamos a abrir la Biblia en el libro de los Salmos, pues se nos queda la idea de que hay un libro que se llama Salmos que está en la mera mitad de la Biblia. No llevas pierde. Por algo Dios dispuso que estuviera a la mera mitad. Así no hay con que ¿dónde está Salmos? Al centro. Y son 150 salmos. Pero quiero recordarte que ese libro de los salmos no es un libro, son 5 libros. Es un compendio, es una síntesis de 5 diferentes libros que en forma de poesía habla Dios a través de ellos. Y dirás, ¿y de dónde sacó eso, hermano? Ahí ha estado en tu Biblia desde que conoces tu Biblia. Tú abres la Biblia en el capítulo 41 para entrar al 42 y dice segundo libro. Y luego allá por el 79 y 80 dice tercer libro. Así es que no es que no lo hayamos escuchado, míralo en la Biblia y el libro de los Salmos son 5 libros. ¿Y por qué mencionarlo esta mañana? Pues para que sepan que son 5 periodos diferentes. Es un periodo de 500 años los que abarca el libro de los Salmos, desde los tiempos de David hasta el tiempo de cuando el pueblo judío estuvo cautivo en Babilonia 500 años después. ¿Por qué mencionar todo esto? Porque los dos salmos que hemos leído en esta mañana, el Salmo 27 y el Salmo 42, pertenecen a dos periodos diferentes. Pero más allá de saber eso, que le ayuda a uno a entender mejor la escritura y el mensaje, más allá de saber que es palabra de Dios para todos, para cualquiera que está interesado en crecer espiritualmente, para cualquier persona que confrontando una situación en la vida quiere dirección, quiere guía, te exhorto, te recomiendo. Si tienes Biblia, al centro de la Biblia, ahí están los salmos, con diferentes consejos para diferentes situaciones. Y si aparte de la Biblia ves por ahí en el internet y buscas un comentario al salmo, te va a abrir más pues tu entendimiento. Todo esto a manera de decirles, hay salmos en la Biblia que fueron escritos específicamente para la adoración en el templo.
Hay salmos que tienen que ver contigo, conmigo y nuestra relación con el templo. Hoy en día hay personas que piensan, no tengo ya que ir al templo. Bueno, pues mi exhortación del domingo pasado, si la recuerdan, y este domingo es, si tienes manera, aún en medio de los problemas del COVID, ve al templo, asiste al templo. Si no puedes, tú eres iglesia con nosotros por los medios electrónicos y eres parte del pueblo de Dios. Pero el énfasis de estos dos salmos es exaltar el valor que tiene de que nos congreguemos el día indicado, el día domingo, para tener servicios de adoración. Dicho esto, el primer salmo que leíamos, el Salmo 42, tiene un contexto. ¿Se acuerdan? Hace un momento les decía, es bueno saber el contexto del salmo, qué hay alrededor, quién escribió, qué estaba pasando, para poder apropiarme mejor del mensaje. El Salmo 42 tiene un contexto. Dice, si tú tienes tu Biblia y lo podrás ver después, dice, este salmo es de los hijos de Coré. A veces lo pasamos desapercibido el detalle. Tú ves la Biblia y tú vas directo al versículo 1 y se te olvida lo demás. Pero es significativo esto que dice allí, por algo Dios permitió que ahí quedara escrito. Este salmo es adjudicado a los hijos de Coré. Y dices tú, hijos de Coré. Pues, ¿quién fue Coré? Obvio. Bueno, si te pones a investigarle el contexto, se te va a abrir más el entendimiento. Coré, si tú conoces historia del Antiguo Testamento, sabrás que en tiempo de Moisés se liberó al pueblo de Egipto y fueron a dar a un lugar llamado, a una montaña llamado el Monte Sinaí. Tú sabes que Moisés pasó 40 días en comunión con Dios en la montaña y ahí Dios le iluminó para que se dieran a conocer los 10 mandamientos. 40 días. Pero mientras Moisés estaba allá arriba, el pueblo acá se empezó a inquietar y algunas gentes empezaron a decir, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, aunque estábamos esclavos, pero no nos faltaba de comer. Podíamos tener nuestra casita. ¿Por qué es que salimos? ¿Por qué le hicimos caso a este señor que se llama Moisés y a su hermano que se llama Aarón? Y empezó a haber entre la gente murmuración y muchas inquietud, etcétera. Y hubo uno de entre los que pensaron de esa manera que se llamó Coré. Coré fue uno de los líderes que en ese momento dijeron, mejor vamos a regresar a nuestros ídolos, a los dioses de los egipcios. Vamos a quitarnos a Moisés y a Aarón. Y inició este movimiento dentro del pueblo de Dios. Coré, ¿ok? Viene Moisés, baja de la montaña, se da cuenta de lo que está pasando y se parte su corazón. Y como un ser humano como usted y como yo, las tablas de la ley que traía, que donde estaba escrita la voluntad de Dios, las arrojó y las partió en dos. Después volvió a subir y Dios le volvió a dar pues el contenido de lo que él ya había escrito. A lo que voy es que cuando hace esto Moisés, vino un temblor. Todo está en el libro del Éxodo, ahí en tu Biblia lo puedes leer. Vino un temblor de tal magnitud que se hicieron grietas ahí al pie de la montaña y aquellos que se habían sublevado, dice el libro del Éxodo, fueron literalmente tragados por la abertura de la tierra y perecieron. ¿Quién fue Coré? Pues una persona que tuvo que ver con Moisés, con toda esta historia y que murió en una forma desafortunada. Entonces dices tú, bueno, si murió él y ahora sale en la Biblia que el Salmo 42 es de los hijos de Coré, bueno, obviamente hubo miembros de la familia de Coré que no fueron de acuerdo con él, que Dios los mantuvo en vida y que les permitió seguir adelante.
la descendencia de los hijos de Coré continuó. Sin embargo, y fíjense cómo es el corazón humano, en el Antiguo Testamento, al hablar de los hijos de Coré, les llamaban los coreitas. Y si a ti te preguntaban, oye, ¿tú de qué tribu eres? ¿A quién perteneces? ¿De qué familia vienes? No, pues yo de Coré. Cuidado en que dijeran que eran hijos de Coré. ¿Por qué? Porque por generaciones les guardaron cierto recelo, cierto enojo. Y si tú decías que eras de la familia de Coré y querías poner tu negocito por allí, ya estuvo que no te va a ir muy bien. Ese fue Coré. Y sus hijos, fíjense ustedes, pasaron casi 500 años y siguieron, porque eran sacerdotes, entre paréntesis, eran levitas, siguieron siendo parte del pueblo de Dios. Viene el tiempo de David, el que fue rey en Israel, y David se dio cuenta que de los descendientes de Coré había personas que eran muy capacitadas en la poesía. Tenían el talento de tocar instrumentos musicales y también sabían escribir versos. David los invitó, les vio el talento y aunque eran coreitas, David dijo, tienes un talento, eres parte del pueblo de Dios, te vamos a dar la oportunidad. ¿A qué se dedicaron los hijos de Coré? Como buenos poetas, se dedicaron a escribir. Y tú puedes encontrar los Salmos 42 al 49, que dice de los hijos de Coré, de la familia de aquel Coré original que tuvo esta experiencia que le fue drástica, pero de su descendencia Dios levantó poetas e instrumentistas. Sabían música, sabían poesía. ¿A qué se dedicaron los hijos de Coré? Eran sacerdotes. Se dedicaron a escribir y a componer música. Y uno de ellos, de los descendientes de Coré, estando en el templo y disfrutando de todo lo que para él significaba, porque le gustaba la música y le gustaba la poesía. Un día tuvo una experiencia que la Biblia no nos dice qué fue su experiencia, pero fue una experiencia que lo hizo que saliera del templo, que saliera de Jerusalén, que saliera de Judea y tuviera que irse hacia el norte de Palestina, noroeste, allá por el monte Hermón. Hagan de cuenta que lo desterraron, no solamente de sus familiares que tenía en Jerusalén, pero quedó desterrado también de alguna manera de sus amistades, se sintió mal, tuvo que salir e ir a esconderse en otros lugares. ¿Qué pasó con él? Pues yo no sé, porque la Biblia no nos dice, pero sí nos dice que tuvo que ir por allá a un lugar en la montaña a esconderse, estando en el templo y siendo un sacerdote o levita que se dedicaba a la poesía, tuvo que ir por allá. Andando ya este descendiente de Coré, imaginen a alguien que lo desarraigan, de momento ya no eres parte de la familia, ya no eres parte de la ciudad, o si estuviste trabajando por un número de años en un lugar y de repente te corren y tuviste un problema serio y te mandan lejos, te extraditan. Eso le pasó a este hijo de Coré. ¿Y por qué abundar en los hechos? Porque Coré, al andar por allá tan lejos, pues se sintió solo y le empezaron a venir recuerdos, empezó a llegar la nostalgia, tenía miedo y estaba diciendo en un momento dado, porque él conocía a Dios, estaba diciendo, bueno, Señor, ¿qué va a pasar con mi vida? Al estar estos pensamientos en la mente de este descendiente de Coré y todo lo que conllevaba, andando por ahí caminando en la montaña, se dio cuenta que por ahí andaba un venado. La Biblia le llama ciervo, un ciervo con C, indicando un venado. Y al estarlo viendo se dio cuenta de que aquel venadito estaba bramando, es decir, haciendo los ruidos que hace ese animal en lo particular cuando tiene sed. Si tú vas a la montaña y es un tiempo de sequía, los animales braman, que quiere decir están haciendo un ruido
¿Por qué? Por la falta de agua. No hay líquido, no hay agua corriente, el río está seco. Y al darse cuenta este descendiente de Coré de lo que pasaba, no solamente con aquel venado, sino lo que estaba pasando con él, de todas estas circunstancias que estaban aconteciendo, es que dijo, voy a escribir. Y empieza el Salmo 42. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Wow. Así es como Dios nos reveló su palabra en la vida de gente común como tú y yo, que a través de sus experiencias Dios quiso dar un mensaje. Era un mensaje auténticamente de su propia experiencia. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti, el alma mía. Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Y conforme veía pasar los días, dice el Salmo 42, me venía una pregunta: ¿dónde está tu Dios? Y continúa el Salmo 42 y dice en lo particular, me acuerdo, y lo hacía con nostalgia. Ahí lo tienes en el Salmo 42. Me acuerdo de cuando yo conducía a la multitud a la casa de Dios. Me acuerdo cómo estaba yo celebrando con gozo y con alegría juntamente en la casa de Dios con un pueblo en fiesta. Cuando uno sabe el contexto, puede entender mejor lo que Dios te quiere decir a ti y a mí. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? Así como este descendiente de Coré, comparte tu experiencia con Dios. Estás pasando por tiempo en donde te sientes solo, tienes temor, surge la ansiedad, tienes que soportar la burla porque nunca van a faltar quienes se burlen de tu condición. Cuando te sientes en soledad, cualesquiera que sea tu problema, como descendiente de los hijos de Coré, comparte tu experiencia con Dios. Es el valor que viene del Salmo 42. Medítalo a la mitad de la Biblia, 42. No son muchos versículos y te vas a poder identificar con sus emociones, con sus situaciones y como resultado Dios va a hablar a ti por medio de esa misma palabra. Ese es el contexto del Salmo 42 y tiene que ver con el templo. Me acuerdo, Señor, cuando yo iba y guiaba a la multitud y hacía, y ahora me siento atrapado en este problema, no puedo ir al templo. ¿Cuál sería la situación? No sé. El caso es que él vivió esto, pero Dios, que usa todas las cosas para bien, usó de esa experiencia para que se escribiera el Salmo 42, que 3000 años después, tú y yo aquí, hoy, hemos leído y que podemos hacer nuestro su mensaje. Por eso es que la palabra de Dios es palabra viva, no es historia de lo que le pasó a él, porque al empezar a leerla hay algo, el Espíritu, hay alguien, el Espíritu de Dios que se encarga pues de traer su mensaje hasta ti. Un detalle más de este salmo. Si tú lo ves en tu Biblia, viene la palabra masquil. No sé si la viste, si la checaste hace un momento. Ahí en tu Biblia dice de los hijos de Coré y luego dice masquil, listo, masquil, masquil. Pues no tendrá que ver con mascar, no, nada que ver. Masquil es una palabra que indica, este salmo es para escudriñar, es para analizar, es para que Dios te dé sabiduría y tú resuelvas el problema que tienes. ¡Wow! Yo lo leí muchísimas veces y lo pasé por alto, porque a mí me interesaba entrar al versículo 1. Ahí dice masquil, y si checas en el libro de los Salmos y revisas, va a haber otras muchas palabritas que el contexto
le ayuda al texto para que te dé más claridad a ti del mensaje que Dios te está dando. ¿Qué otra cosa aprendemos de este Salmo 42? Aquel descendiente de Coré, andando por allá, abrió su corazón, compartió su necesidad en forma de un poema. Se puso a hacer oración y se dio cuenta de que el platicar con Dios abrió la puerta de su restauración. ¿Entendemos la palabra restauración? Restauración en el original, la palabra quiere decir donde se quebró un hueso en dos. Restaurar quiere decir volver a unir el hueso. Restaurar quiere decir una red de pescador donde se quebraron los hilos o se reventaron los hilos de la red. Restaurar quiere decir volver a poner en su lugar aquello para que pueda seguir siendo útil. El Salmo 42, escrito por este descendiente de los hijos de Coré, le permitió compartir un mensaje con nosotros en base a una necesidad que tenía y que Dios le ayudó a resolver. La oración es el camino a la restauración. Y estoy poniendo ahí en la pantalla esta palabra, valor terapéutico, porque ese es el valor de los salmos. Tú estás en una situación difícil, un David que está pasando por una experiencia dolorosa, escribe un salmo y es como una terapia que le está ayudando a él a restaurarse. El libro de los Salmos, el 42 en particular, tiene un valor terapéutico. ¿Qué quiere decir terapéutico? Lo entendemos bien, pero es terapia, es algo que se te aplica para aliviar tu dolor, para ayudarte a recobrar tu movimiento. Y en ese sentido, este salmo tiene ese valor en lo particular. La oración, el camino de la restauración. Si tú lees el último versículo del Salmo 42, el lenguaje ya es diferente. El Salmo 42 termina diciendo como consejo, espera en Dios porque aún he de alabarle. ¿Quién está diciendo eso? El descendiente de los hijos de Coré, que empezó diciendo como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así estoy yo, Señor, mis lágrimas son el pan de cada día, me acuerdo, etcétera. Pero conforme él fue vertiendo su experiencia, hacia el final ya hay un grito de esperanza, ya hay un amanecer. Eso, mis hermanos, es el valor que pueden tener los salmos para ti el lunes, miércoles, viernes o cualquier otro día de la semana en cualquier situación en la que tú te encuentres. Y tiene que ver con el templo, porque tenemos aquí a un hombre que estando trabajando como sacerdote, escribiendo música, poesía, ahora no tenía ese privilegio y añora, extraña, siente nostalgia por no poder estar en donde quería estar. Hoy hay miembros de esta iglesia que están en nostalgia, que por cuestiones de salud no pueden venir por el temor a ser contagiados. Ese mismo nostalgia la puedes tú también sentir en un problema de trabajo, en un problema de familia, que por X motivo no se hablan, están totalmente divididos dentro de la propia familia y vienen tiempos de soledad en donde te sientes mal, en donde dices, me acuerdo cuando nos reuníamos en el día del Thanksgiving, todos, etcétera. Aplica este salmo a cualesquiera pues circunstancia por la que estemos pasando. Y tiene un último valor el Salmo 42. Al estar hablando el descendiente de los hijos de Coré, dice, me acuerdo cuando yo guiaba a la multitud con gozo y alegría y la guiaba hacia la casa de Dios, y en la casa de Dios éramos como un pueblo en fiesta. Y me cautivó la frase,
la iglesia en el templo, éramos gente que estábamos celebrando como un pueblo en fiesta. ¿Qué me dice a mí este salmo? Que la adoración congregacional debe de ser una fiesta, algo que hemos perdido, atrapados en modelos litúrgicos en donde se ponía énfasis en otra cosa. Hemos perdido el hecho de que estar en la casa de Dios es una celebración. Es tu 4 de julio, es tu 16 de septiembre. ¿Por qué digo eso? Porque es fiesta, porque venimos a celebrar lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por ti, por mí en Jesucristo. Tú debes estar contento y lo debes expresar cuando cantes y lo debes expresar con todo tu ser. No te veas atrapado por emociones del qué dirán, porque te estás perdiendo de algo que es de beneficio para ti, si tú lo quieres experimentar. El Salmo 42 hace referencia como un valor litúrgico a su contenido. ¿Qué quiere decir litúrgico? Tiene que ver con iglesia, con culto. El que se para aquí a dirigir es liturgista. ¿Qué quiere decir? El que nos dirige en los cantos, en las oraciones, etc. Bueno, este salmo nos recuerda que la adoración es una fiesta delante de Dios. Celebra a Dios cuando vengas al templo. Como se podrán dar cuenta, mis hermanos, los salmos tienen que ver contigo, conmigo, con nosotros y con el templo. Brevemente, disculpen, últimamente me he estado pasando del tiempo acostumbrado. El Salmo 27 tiene otro contexto. El Salmo 27 es un salmo de David. Y en el Salmo 27, David está hablando de él, del templo y cómo sus pensamientos los dejó escritos en forma de poesía. ¿Sabes cuántos salmos escribió David? No se amontonen. Nada más una mano. Escribió 73 de los 150 salmos. ¿Qué quiere decir? Casi la mitad del libro de los salmos los escribió David en base a dos componentes. Salmos que hablan de la contemplación, la meditación, salmos que hablan de la experiencia. Si tú lees el Salmo 19, el 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Salmo 19. Ese es un salmo que nació de la contemplación. Me imagino que uno de tantos días andaba por ahí David en un bonito día soleado, se puso a ver el firmamento y de la contemplación surgió el salmo. Pero hubo muchos otros que son producto de su experiencia personal. David, como cualquier otro gobernante, 40 años gobernó sobre Israel. David se hizo de enemigos. Un hombre de Dios, un hombre de oración, tenía sus enemigos. Y muchas veces tuvo que huir, tuvo que verse en situaciones bien difíciles. ¿Qué fue lo que sostuvo a David en medio de toda su jornada? Su comunión con Dios. ¿Sabes tú que nada más de 3 personas la Biblia las llama y esta persona fue amigo de Dios? Y entre estos 3 en toda la Biblia, David es uno de ellos. Y escribió muchos salmos y en cada salmo hay un mensaje pues que quedó no solo para gloria de Dios y alabanza, pero para bendición también. Permítanme entrar en su contenido brevemente. ¿Qué dice el Salmo 27? El Salmo 27 empieza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
y luego lo que anotamos en la pantalla. Una cosa le he demandado a Dios, una cosa le pido a Dios, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida para dos cosas: para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Por favor, subraye en su mente los dos motivos que debe haber cuando tú vengas al templo y que lo busques y lo procures. Yo he demandado a Jehová esto, dice David. Quiero ir al templo para contemplar su hermosura y para inquirir cuando esté allí dentro. No para que me esté acordando de que mañana tengo el compromiso, o no para que esté haciendo el cheque que se me olvidó firmar. No, no, no. Si vienes al templo es para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Esto, pues que yo me acuerde, en tiempo de David, pues ¿cuál templo? No había templo. ¿Quién fue el que hizo el templo de Jerusalén en tiempo de David? Salomón, el hijo. ¿A qué templo se refiere? Bueno, se refiere a un templo portátil que en la Biblia se llama tabernáculo. Y hagan de cuenta una de esas tiendas de campaña que uno usa cuando va a la playa y la lleva a donde se movía el pueblo de Israel durante los años del desierto y aún ya en la tierra prometida. Ahí iban varias cosas. En el tabernáculo llevaban una copia de la ley de Moisés, en piedra. Ahí también iba la vara de Aarón. Ahí también había un candelero de plata que tenía 7 velas. Ahí también iba un altar chiquito que le llamaban el altar del incienso. Ahí había también un altar de los sacrificios, cuando iban y llevaban un animalito y lo sacrificaban a la manera como ellos adoraban. Entonces, cuando habla David del templo, está hablando del tabernáculo y de los componentes, de los muebles que había dentro del tabernáculo. Imagínate a David dentro de su carpa allí o en las afueras, porque David no era sacerdote, no era levita, pero era el rey. Y en ocasiones tuvo acceso al tabernáculo. Imagínatelo viendo hacia enfrente. ¿Qué es lo que está viendo David? Está viendo una mesa como esta, en donde había 12 panes, que cada semana tenían que estarlos renovando. Imagínate esta mesa con 12 panes. Ahí está. Está contemplando la hermosura de Jehová. ¿Por qué? Porque cada pan representaba una de las 12 tribus. 12 panes, 12 tribus con Dios en el templo. Y a él, el estar contemplando esto, le traía pensamientos positivos. Por eso es que lo escribe diciendo: voy al templo a contemplar la hermosura de Jehová. Veía el candelero encendido y ahí estaba contemplando que Dios es la única luz que alumbra a los hombres. ¿Entienden el lenguaje detrás de la poesía? Tiene un contexto que nos ayuda a apreciar mejor lo que significa. Estaba un altar, hermanos, y la gente se les pedía, o la gente voluntariamente decía: yo voy a llevar este perfume. El que no podía comprar un animalito para el sacrificio, podía comprar un perfumito chiquito. Se lo daba al sacerdote, el sacerdote lo quemaba y entonces el incienso salía un olor grato. Y cuando iba el incienso ascendiendo por el aire, el humo pues del incienso, ellos pensaban que eran sus oraciones que estaban ascendiendo en el templo para llegar a donde estaba Dios. David sabía que si quemaba incienso y estaba haciendo oración, volteaba y abría sus ojos, levantaba su rostro y veía y creía que mi oración está llegando a la presencia de Dios. ¿Entienden el lenguaje? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura.
Ahí están las tablas de la ley. Ahí están los símbolos del pan, del vino. Ahí está la palabra. Ahí está el púlpito. Ahí están los instrumentos. A eso vengo al templo, porque el pensar en ello y el verlo me da seguridad, me da fortaleza, me da ánimo para seguir viviendo. Eso es el templo. Por muy bien que estés tú en tu casa tranquilo y quizá teniendo una mejor idea de lo que es el sermón, no hay como estar en el templo con Dios para recibir pues su bendición. Él se sentaba a contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, finalmente. ¿Qué quiere decir inquirir? Porque es parte de nuestro problema. Las versiones de la Biblia son muy importantes. La versión 60, Reina Valera, es muy importante, pero hay palabras que ya han caído en desuso y pocas gentes saben qué es inquirir. Oye, ¿te inquirieron? A lo mejor te vas a molestar, pues, ¿qué me quiso decir? ¿Qué quiere decir inquirir? Analizar, escudriñar. Inquirir quiere decir cuando tú quieres estar seguro que te conste a ti que aquello que está allí lo estás entendiendo perfectamente. Si un médico te da una receta, tú vas a inquirir. Ya nadie hablamos así, voy de acuerdo, pero si abres tu Biblia, lo vas a leer y te va a pasar por arriba. Y no va a ser, perdón, ¿cómo hablo? No va a ser el mismo impacto en tu ser. ¿A qué iba David al templo? ¿A qué debo venir yo al templo? A contemplar la hermosura de Jehová. Santo, 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 Señor omnipotente. ¿De dónde sale eso? Pues eran de oro las cosas que tenían enfrente. Aquí no tenemos oro, pero sí las cosas que están enfrente son objeto de que tú contemples quién es Dios a través de la copa, del pan, de la escritura, etc. Inquirir, ahorita no lo tenemos, la escuela dominical. Inquirir quiere decir estudiar, inquirir quiere decir escudriñar. Y qué importante es inquirir en el templo, no venir a ver cómo viene o no viene vestido, pero para aprender de lo que Dios me muestra, porque Dios está conmigo y con nosotros hoy aquí, pues en el templo. Piensa y llévate como un consejo. El próximo domingo que Dios te conceda venir, ven a contemplar la hermosura de Jehová al cantar, al orar, al ver los elementos que tenemos en una casa que es diferente a cualquier otra. Ven a inquirir. Por eso hay sermón, para invitarnos a inquirir y poder llevar una enseñanza. Y a David le fascinaba. Por eso dice, esto es lo que quiero. Estar en la casa de Dios todos los días de mi vida para contemplar su santidad y para inquirir en su templo. Él disfrutaba de los utensilios que había dentro del templo y escudriñaba de igual manera su significado. Por eso es que tiene sentido lo que dice. Jehová es mi luz, porque tenía un candelero enfrente. Jehová es mi salvación, porque tenía una vara de Aarón. ¿Se acuerdan que era la de Moisés, que hacía milagros? Estar en el templo le daba seguridad y de ahí salían los pensamientos: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en él he confiado. Esta casa es una casa, un templo, en donde tú puedes disfrutar, pues, de estas cosas, llevarlas a tu casa, confrontar tus situaciones de la semana en familia, en el trabajo o en cualquier otro territorio, pero tú vas a llevar algo que te va a dar la energía para continuar adelante. Eso, mis hermanos,
Es el significado, pues, de estos dos salmos. Un valor terapéutico, porque me tranquiliza, me calma. Un valor litúrgico, porque me permite expresarlo en adoración. Un valor didáctico, porque me enseña algo que me puede ser, pues, de bendición. En la alabanza a Dios, si tienes estos pensamientos, en la alabanza tú puedes celebrar anticipadamente la victoria. Si tú vienes y estás por hacer un negocio importante, pero hay algunas cosas que no están muy claras, etcétera, trae tu necesidad a Dios, compártela con Él, deja que te hable desde su palabra y tú vas a salir de aquí celebrando anticipadamente lo que Dios te va a dar mañana o el resto de la semana. ¿No está como para pensarlo? Inquiérelo. Habla de ello a tus seres queridos, porque esto es una casa de bendición. No es para condenar a nadie, es para dar luz, para dar fortaleza. Y así como este descendiente de los hijos de Coré recibió bendición, y así como David se sostuvo en base al templo, a su asistencia, así Dios nos puede sostener a ti y a mí. El Salmo 27 termina diciendo, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Se fijan? Los dos salmos empezaron de una manera en medio de problemas, tanto el descendiente de Coré como David, pero los dos salmos terminan con un canto de victoria. ¿En dónde? En el templo. Si tan solo hiciéramos conciencia de esto y le diéramos el valor real, el primero. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la ida a la playa va a venir después. O la ida a San Antonio al Riverwalk va a venir después. Eso, mis hermanos, es lo que Dios espera y quiere ver en la vida de cada uno. Que la bendición de Él sea con nosotros, especialmente en el templo. Amén.